En el programa de esta semana conoceremos 3 historias vinculadas a Segovia. Recorreremos las calles que un día fueron la morada de la comunidad judía que habitó la ciudad del acueducto. Visitaremos los restos del cementerio judío, su último viaje. Entraremos en la casa palacio del judío Abraham Senior, hoy convertida en centro didáctico de la judería. Pasearemos junto a Ana Sundry por las calles que un día transitaron los judíos segovianos y escucharemos las bellas melodías sefarditas interpretadas por María y Antonio en este histórico solar judío. Pero el Arcón hoy nos lleva muy lejos de Segovia, porque seguiremos los pasos de una raza de porcino muy curiosa, Mangarica, un cerdo con cara de oveja y lana rizada que ha protagonizado todo un acontecimiento en Hungría. Pues fue un veterinario segoviano, Juan Vicente Olmos, quien impidió que se extinguiera hace 25 años. Por eso, el gobierno húngaro ha otorgado la máxima condecoración del país magiar a este segoviano de Carbonero el Mayor. Pero será la Catedral de Segovia quien protagonice la primera historia del Arcón. Con el artista, pintor, vidriero Carlos Muñoz conoceremos la importancia del conjunto de vidrieras de la Catedral de San Frutos. Y con José María, guía del monumento más visitado de la ciudad, subiremos a lo alto de la torre para contemplar una de las panorámicas más bellas de la ciudad. Pero será el deán, José Antonio Velasco, quien nos reciba en el interior de la catedral. ¿Cuánto cobra al mes el deán de una catedral? Pues lo que los curas. Es toda una responsabilidad gestionar un monumento de esta envergadura. Es verdad, estar en esta catedral todos los días, aunque no solo aquí, y enviado por el obispo, cuidar del culto, del mantenimiento del edificio, cuidar la acogida de los que vienen para celebrar o para visitar, es una responsabilidad y es un gusto también el realizarlo. Es la iglesia del obispo, pero al mismo tiempo es uno de los monumentos más visitados de la ciudad. Sí, claro. Bien has dicho, es la iglesia del obispo, por eso se llama catedral, la cátedra del obispo, donde él celebra y también donde él habla y preside. Y será el monumento más grande de la ciudad. Visitado quizá lo sea más el Alcázar, pero la catedral mucho. Es la 6ª catedral más visitada de España. ¿Los segovianos tienen sus devociones en el interior de la catedral? ¿Alguna capilla, algún santo, alguna virgen? Sí. La Virgen de la Paz, que está en el retablo central, que es del siglo XIV, muy anterior al retablo y mucho más bonita, es una de las imágenes a la que se dirige la devoción de muchos segovianos. Después, seguramente, el Cristo yacente de Gregorio Fernández, que a mí me conmueve. Y otro Cristo al que tienen mucha devoción es el Cristo de Manuel Pereira, el mismo que esculpió el San Bruno de la Cartuja de Miraflores. Algunos cometen el error de pensar que todas las catedrales son iguales. Y evidentemente no es así. ¿En qué se diferencia la Catedral de Segovia del resto de las que podemos visitar en Castilla y León? Es la última catedral gótica construida. Gótica, pero ya en tiempo del Renacimiento. Y por eso las técnicas arquitectónicas ya son más avanzadas. Es muy luminosa. Hoy no lo es tanto porque el día es de abril y es nublado. Pero la luz, la esbeltez, la elevación, la armonía, a mí me parece muy especial. Quizá no la miro solo con los ojos, sino con el corazón. Cada mañana cuando entro me predispone ya a celebrar la Eucaristía o a rezar esta elevación y esta luz. Desde el punto de vista de patrimonio y de obras de arte, las capillas del interior de la catedral contribuyen a realzar el contenido de la catedral en el interior.
Claro, sí, sí. Varias capillas son las que tienen las mejores obras de aquí de la catedral. Y recogen devociones particulares. Por ejemplo, casi nada más entrar, hay un retablo con un relieve de Juan de Juni titulado Llanto sobre Cristo muerto. También a este lo visitan, y especialmente en la capilla siguiente, que hay un descendimiento de la cruz de Ambrosius Benson. Yo creo que es la obra mejor de la catedral. A lo mejor el Gregorio Fernández, el Cristo de Gregorio Fernández. Sí, las capillas, hay algunas muy sobrias y más tardías, también dignas y bonitas, y hay algunas espléndidas. La de San Antón, que es un barroco soberbio. ¿Cuál es la opinión sincera del deán de la catedral de que la torre de la catedral de Segovia en los últimos tiempos sea objeto de visitas para los turistas? Es una posibilidad que nos ha costado decidir el abrirla, porque requería hasta medidas de seguridad y de todo, pero a mí me parece bien, porque la torre por dentro es muy bella, pero las vistas son bellísimas. Que la gente pueda contemplar todo eso, hasta desde el punto de vista religioso, es contemplación de la belleza de Dios. ¿De quién es la catedral? ¿Del obispo o de San Frutos? Es sobre todo de quien la visite y quien la ve. Pero la catedral de Segovia, dedicada a San Frutos y a Santa María, cuenta con un impresionante conjunto de vidrieras. Desde hace años, el pintor vidriero Carlos Muñoz se encarga de restaurar uno de los conjuntos vitrales más bellos de España. ¿Cuál es el origen de las vidrieras en la arquitectura, en los monumentos, en las catedrales? Bueno, tiene el origen de una vidriera, en definitiva es el vidrio como soporte, y tiene que ver no solamente con las catedrales, con la arquitectura en general. Tienen en cuenta que el vidrio es el cerramiento de un hueco que hace posible que el espacio arquitectónico, la vivencia del espacio arquitectónico, esté protegido del exterior e iluminado. ¿En qué momento de esa evolución se une el color, el relato y el dibujo en la vidriera? Pues muy pronto. Fíjate, la primera vidriera que tiene, empieza con la simbología. La primera vidriera que no es solamente una tracería geométrica, que tiene cosas, es la famosa vidriera de San Quintín, que pertenece al siglo IX. Por lo tanto, una cosa es el cerramiento, otra cosa es el vidrio y otra cosa es el vidrio coloreado. Teniendo en cuenta lo que duraban a veces siglos las vidrieras, ¿las técnicas han variado mucho o no? Han evolucionado. Es decir, por estas vidrieras que tenemos aquí, que son del 16, 1540, 1550, son vidrieras que han acumulado toda la tecnología del pasado. Esas vidrieras son de una riqueza tecnológica impresionante. Has trabajado en muchas catedrales españolas. Este oficio tuvo pasado, pero tiene futuro, por lo que veo. Bueno, tiene el futuro. Yo, aparte de la restauración, yo soy principalmente creador. Y lo que pasa es que la restauración es algo muy importante en estos momentos en todo el patrimonio español, europeo me refiero, ¿no? Es decir, ya no se hacen tantas cosas nuevas, sino que como tenemos un patrimonio excelso y extenso, hay mucho trabajo de conservación y de restauración. Y ahora sí. Ahora nos vamos ya a la Catedral de Segovia, donde estamos ahora mismo. ¿Cuántos años llevas en ese proceso de rehabilitación de las vidrieras? Pues desde el 2011, finales del 11, teníamos previsto acabarlas en el 2016. Pero esta restauración hay muchas vidrieras que han desaparecido. Hay vidrieras que la iconografía está desaparecida y por lo tanto eso nos ha ido retrasando. ¿Es cierto que el maestro vidriero no puede salirse, al menos en este caso, de un guión ya establecido? Bueno, sí, perfectamente. Hay un programa iconográfico,
magnífico además. Teológicamente, los que saben de teología dicen que es una maravilla de cómo está engranado el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, ¿no? Aparte de la ornamentación y del dibujo y de las temáticas de las vidrieras, no deja de ser un elemento arquitectónico que da luz al interior de un edificio, ¿no? Sí, pero las vidrieras, aquí hay 100 y pico vidrieras, ¿no? Y en muchos niveles, ¿no? Y en todas las catedrales góticas, esos niveles, la vidriera tiene un cometido, depende del nivel. Las vidrieras más altas son las más cromáticas, las que más color tienen, para colorear esa atmósfera alta de casi pegada a la pleamentaría de la bóveda, ¿no? A medida que la vidriera va bajando, hasta llegar a las vidrieras de las capillas laterales, esas vidrieras no estaban propuestas para vidrios de color, son vidrieras incoloras. ¿Para cuándo el final de la restauración de las vidrieras de la Catedral de Segovia? Pues yo creo que un año más. Ese programa que hay ahí es el plan director. Ahora estamos ya trabajando en el crucero y vamos a empezar en la Girona. Son vidrieras de otra índole. Tengo que decir que aquí hay 3 colecciones distintas, de 3 épocas distintas. El siglo XVI hay como 9 autores distintos y nosotros ahora con 10 autores distintos. Y el compromiso de todos es que eso tenga una armonía. ¿Has visto alguna vez a San Frutos? ¿A San Frutos bendito? Merodeando por la catedral. Pues a veces sí, yo le oigo, ¿sabes? Hasta hace muy poco, las torres de las catedrales formaban parte de la silueta de las ciudades. Hoy se han convertido en miradores y muestran al visitante la historia que encierran sus paredes. José María, el guía de la catedral, acompaña a diario a los turistas que suben los cerca de 200 escalones que les conducen al cielo de Segovia. Pero será en el interior de la catedral donde conoceremos la historia del campanero, de su casa, donde habitó con su familia, y de la torre. José María, supongo que no te enfrentarás todos los días a este vendaval que acabamos de recibir. Pero, ¿cómo responde el segoviano de toda la vida que puede subir a la torre de la catedral para ver las vistas, incluso los turistas? ¿Cómo ha respondido? Pues ha respondido de una forma extraordinariamente positiva. Primero, porque ofrecemos una novedad, y es conocer una parte de la catedral que era totalmente desconocida, no solamente para los de fuera, sino para la inmensa mayoría de los segovianos, y porque ofrecemos una visión de la ciudad de Segovia que solamente puede obtenerse desde lo alto de la torre de la catedral. Los que vienen a ver la torre les pasará lo mismo. Es alucinante lo de ese teléfono de piedra que solamente con dar unos golpes el campanero se enteraba, y desde luego conocer la vivienda donde a tanta altura vivía una familia que atendía a las campanas tiene que alucinar a los turistas, ¿no? Eso funcionó, pues lógicamente, hasta que los sistemas de comunicación, pues lógicamente fueron diferentes. Ese es el tema de la piedra, en el que para comunicarse con el campanero que vivía ya en la parte alta de la torre, pues lógicamente para no subir hasta su casa donde él vivía, se ideó un sistema para llamarle desde abajo, y era golpeando justo en la base de la torre, donde la piedra es de granito, se golpeaba con otra piedra, y ese sonido, que obviamente rebotaba también en las casas circundantes, llegaba con total nitidez a la casa. Sería, por decirlo de forma coloquial, nuestro portero automático. Una de las digamos, grandes novedades que ofrece esta visita es poder ver la casa del campanero, pero en lo alto de la torre. Debido, claro, al desuso que se ha hecho ya de ellas, muchas han desaparecido, han cambiado de uso, y por lo tanto ya no puede verse. La nuestra está situada ya en la parte alta de la torre, pues es visitable al completo, y además, aun con las limitaciones, lógicamente, al estar dentro de la torre, tiene todas las características de una casa castellana, que se explica muy bien en la visita. Hazme una radiografía de la torre de la Catedral de Segovia y qué es lo que se ve desde lo alto.
Primer dato, la torre se construye en la primera campaña constructiva. Es decir, que dentro de ese primer empujón constructivo es la época en la que la torre queda terminada, entre 1530 y 1568. Es una torre poderosa, realmente es una torre muy ancha, seguramente estamos hablando de una de las torres más anchas de España. Pero en su momento, según tenemos entendido, llegó a ser la torre más alta en su momento, llegando a 108 metros, de acuerdo a que tenía una enorme aguja, ¿verdad?, que llegaba hasta esa altura. Pero una tormenta, un rayo de una tormenta, la destrozó toda la parte de arriba en el año 1614. Y Pedro de Brizuela va a dar un cierto cambio. El primero, rebajar la altura. Pedro de Brizuela es el gran arquitecto del barroco segoviano, ¿verdad? Pero desde luego lo que él sí va a plantear es una finalización distinta para la torre. Es una torre ya con ciertas influencias de ese estilo herreriano, ¿verdad?, que impone Juan de Herrera, dado que él, entre otras cosas, pues ha trabajado mucho con arquitectos muy vinculados a Juan de Herrera y ese estilo escurialense. ¿Qué es lo que ven los turistas que suben a la torre? ¿Y desde cuándo está abierta la torre para el turismo? Bueno, pues yo siempre me gusta decir que van a ver las vistas más maravillosas de una ciudad maravillosa. Porque Segovia, cuando todos la paseamos por sus calles, vemos su grandiosidad. Pero cuando uno sube a la torre, es capaz de ver todos los monumentos a la vez. Y eso es lo interesante de esta visita, que ahí vamos a entender muy bien por qué el acueducto está donde está, por qué el Alcázar está donde está, los monasterios, los dos ríos, ¿verdad?, que tenemos, el Eresma y el Clamores, por qué las iglesias están donde está, dónde estaba el barrio de los Caballeros, dónde estaba el barrio de la Judería, porque realmente es ver Segovia, diríamos, a vista de pájaro, pero pisando tierra firme, que es la zona de campanas de la Catedral de Segovia. José María, ¿dónde estamos ahora? Bueno, estamos ahora en un sitio bastante privilegiado, puesto que aquí, lógicamente, no se puede poner al servicio turístico dado la estrechez. Justo estamos ahora mismo en la nave central, la pared occidental, pero estamos frente a lo que es la nave central y aquí podemos ver perfectamente el coro situado en estos tramos y justo enfrente el altar mayor. Desde luego es todo un privilegio estar en el lugar donde nos encontramos y sobre todo contemplando algo que llama la atención en esta catedral, las rejerías. Están por todos los sitios. Claro, hay mucha rejería porque es una catedral muy grande. Tengan en cuenta que tenemos más de 100 metros de largo. Es una catedral muy grande. Es verdad que algunas vinieron de la antigua catedral, la que estaba frente al Alcázar, ¿verdad? Y que, bueno, pues que por consecuencia de la guerra de las comunidades, pues el rey, el emperador Carlos V, nos manda hacer una catedral nueva y por lo tanto aquí vienen algunas rejas, como vienen otras cosas de la antigua catedral, pero es verdad que la inmensa mayoría son ya del siglo XVIII. Sin salir de Segovia, damos un salto en el tiempo y vamos en busca de la huella judía en la ciudad. Una comunidad y una cultura que siguen latentes en el trazado urbano de Segovia, en las casas y calles y posiblemente en el mismo aire que respiraron aquellos que un día abandonaron sus casas para mantener durante muchas generaciones la memoria puesta en separado. Ana Sundry los espera en el cementerio judío, que es el último viaje de una cultura que ha vuelto casi 6 siglos después gracias a la apuesta del turismo cultural de la ciudad. Ana, me imagino la cara de los turistas que llegan a Segovia y después de sorprenderse con el acueducto, la catedral, la traza medieval de la ciudad y el Alcázar, se encuentran con un cementerio judío. Claro, porque además tiene es un espacio, una zona de la ciudad que tiene muchísima carga emocional y es algo que Segovia es de las poquísimas ciudades, dentro de las ciudades que tuvieron un aljama hebrea importante, que ha sabido conservar, mantener este espacio, lo que fue la necrópolis judía. ¿Dónde está ubicada la necrópolis? Justamente al otro lado de donde estuvo el barrio judío. O sea, había que cruzar un río. Siempre en el judaísmo los cementerios estaban apartados de lo que eran realmente los barrios. Es curioso, este lugar que estamos pisando ahora fue donde se inició el último viaje de los judíos segovianos. Claro, estamos como el final de lo que fue la importantísima aljama hebrea que tuvo la ciudad de Segovia, la importantísima comunidad judía que vivió aquí, los segovianos judíos de aquella época. Se pueden ver, además de las tumbas, cuevas. ¿Qué significado tiene eso? La verdad es que la zona donde estamos es una zona
que está llena de oquedades, que tiene muchas cavidades. Entonces diríamos que esto facilitó a la comunidad judía a utilizar esos propios huecos para utilizar como enterramientos. O luego se ven las tumbas con la forma antropomorfa, pero bueno, perfectamente que se ha conservado, ¿no? Dicen en Segovia que el cementerio judío se extiende por todo este talud del Pinarillo, ¿no? Sobre el Clamores. Estamos hablando de una comunidad importante, hebrea. Claro, es que fue de las aljamas hebreas más importantes de Castilla en la Edad Media. Todo esto lo vemos, es un talud, es una ladera esta inclinación que tiene, y posiblemente iba paralelo, o sea, todo el espacio físico que ocupaba la judería posiblemente lo ocupaba el cementerio justamente hacia el otro lado. Pues una comunidad pues de las más importantes, insisto, por la documentación que se conserva, porque censos como tal ya sabemos que en esa época no existían, pero sí sabemos por los impuestos que pagaban, en fin, en ocasiones a lo mejor se habla de 250 familias, pero no hay un padrón, evidentemente. Ana, si paseamos por la ciudad de Segovia, en algunas de sus calles estaremos siguiendo los pasos de la huella judía. ¿Hay alguna de sus casas abiertas hoy? Por supuesto, todavía yo creo que se respira algo especial cuando paseas por la judería. Abandonamos el cementerio judío para adentrarnos en las calles de la ciudad, la misma que un día formó parte de la poderosa aljama judía en Segovia. Paco, uno de los últimos zapateros artesanos, vive en plena judería. ¿Quién sabe si sus ascendientes fueron también artesanos en tiempos del poderoso rabino Moisés Seneor, en cuya casa se encuentra el centro didáctico de la judería? ¿Cuántos entran en este lugar diciendo Shalom? Pues la verdad, Javier, es que son muchos los visitantes que nos saludan de esta manera. Y nosotros igual les decimos Shalom a ellos. Les damos la bienvenida a nuestro centro didáctico de la judería de Segovia. Estamos en su casa, pero ¿quién fue Abraham Seneor? Sí, aquí vivió Abraham Seneor, que era el personaje más relevante de toda la aljama hebrea de Segovia y realmente toda Castilla, porque él era el rabino mayor de todas las aljamas de Castilla. Y vive aquí, él era segoviano, Abraham Seneor. ¿Cómo fue la aljama segoviana? Pues mira, fue una de las más importantes, de las comunidades judías más importantes en la Edad Media. Llegó a tener 5 sinagogas, varias escuelas rabínicas, varias carnicerías, en fin. Esa sociedad judía, con personajes tan importantes como mencionábamos Abraham Seneor, gente dedicada a las finanzas, con una estrechísima relación con los reyes católicos, bueno, incluso antes de que ella fuese proclamada, antes de que se autoproclamase reina de Castilla aquí, justamente en la ciudad de Segovia. Luego gente pues mucho más humilde, mucho más sencilla, dedicada a oficios artesanales. Y luego además todo esto es que hay constancia a través de la documentación que se conservó a lo largo de los siglos. ¿Qué elementos de la cultura judía conoce el visitante cuando entra en el centro? Pues mira, algo que es muy identificable para todo el mundo, conozca más o menos sobre el judaísmo, sobre la cultura judía en general, es la menorá. El candelabro de 7 brazos es algo que todo el mundo identificamos de alguna manera con el mundo judío. Por otro lado, si eres más o has profundizado algo más en la cultura judía, las mesuzá. Las mesuzá también hay gente que enseguida identifica. Y la mesuzá, como bien sabes, Javier, en el interior tiene la Shema, esos versículos de la Biblia que dicen: escucha, Israel, nuestro Dios es nuestro único Señor. Estas palabras conservarás en tu mente, en el corazón. De ahí que los judíos, las filacterias, el tefilín, llevan esta Shema aquí en la cajita, ¿no?, que aparece. Y luego, también en esos versículos se dice que esas palabras colocarás en las puertas de entrada de las casas. Entonces, en esa mesuzá, que traducido es como la jamba de la puerta, enrolladita está la Shema y se coloca. Y el judío, siempre que entra a su casa, el gesto que hace es besar la mesuzá. La mano de Fátima también es muy identificable para la gente cuando visita el centro didáctico. De los turistas que entran en el centro didáctico, ¿os habéis encontrado a veces con miembros de la comunidad judía? Sí.
Es que de hecho la ciudad de Segovia mantiene una buenísima relación con la comunidad judía, o directamente con la comunidad judía de Madrid o en general con la Federación de Comunidades Judías de España. Entonces, en muchas ocasiones es o porque nosotros tenemos esa colaboración o mantenemos esa colaboración con ellos. El caso concreto del Centro Didáctico de la Judería es que tenemos piezas originales que ahora mismo están cedidas, las tenemos en préstamo por la Comunidad Judía de Madrid. Lo de las placas de bronce que hay por todo el itinerario nos ayuda a no perdernos, ¿no? Estas placas delimitan lo que fue la judería. Y estas placas es el símbolo de la red, que es la forma de la península, y escrito en hebreo, pues ahí escrito pone Sefará, ¿no? Que era como los judíos conocían España, claro. Para mí es la zona de la ciudad que más me gusta contar, porque además no sé por qué me conmueve mucho la historia del pueblo judío en general y en particular, claro, lo que tuvo que vivir la comunidad judía de Segovia, mis paisanos de aquel entonces, porque finalmente eran segovianos. Sin duda es emocionante escuchar los testimonios de los que un día se fueron y no olvidaron nunca esta cultura. Mira, sí que les emociona a ellos, evidentemente, volver a Sefarat, volver a la casa de sus antepasados, de sus abuelos, bisabuelos, en fin, porque ellos se siguen sintiendo realmente españoles, muchos de ellos. Y es que además ese judío español, ese ladino, lo han conservado. Y muchos te cuentan cómo recuerdo que mi abuela me cantaba canciones sefardíes. Y el hecho de la llave, pues claro que muchos dicen, yo es que en casa siempre en la familia se fue transmitiendo de generación en generación la llave que siempre hemos considerado de la casa cuando vivían, pues por ejemplo, pues pudo ser aquí en la ciudad de Segovia. Claro, y lo poquito que pudieron llevarse realmente. Entonces esas historias, claro que te emocionan, porque les ves que además siguen recordando con cariño, y yo en la mayoría de los casos no veo, o sea, no siento un resentimiento. Y luego es verdad que ahora el hecho de que muchos van a poder solicitar la nacionalidad española está haciendo que no estén viniendo por todo lo que es el proceso de tramitación y tal. Y claro que pasan por aquí. Y esto a mí me encanta, hablar con ellos y muchos amigos y amigas judías ya que tenemos y te cuentan todo esto de cómo se transmitió de madres a hijas esa tradición gastronómica, por ejemplo, y que todavía queda la huella en nuestra cocina actual, claro. ¿Suenan melodías sefarditas por las calles y por la judería de Segovia? Sí, en más de una ocasión, continuamente. Suena por el barrio judío esas canciones, esa tradición musical de sefardí, que además para nosotros, bueno, pues entendemos bastante bien, finalmente es como un castellano antiguo, ¿no? Y son canciones preciosas, preciosas. Pero esta ruta de las juderías tiene su propia sintonía. Canciones sefarditas que llenan de magia las calles de Segovia y esta vieja aljama. María, vaya voz más bonita. ¿Qué dice esa canción? Es una canción de amor, una canción sefardí,
que habla pues de amor desesperado, podríamos decir, porque dice: tu madre cuando te parió, corazón no te dio para amar seguro. En tu caso, María, además eres guía de la judería. Siempre es una sorpresa porque, claro, nadie se espera que la guía se va a arrancar a cantar a capela en un rincón de la judería. Evidentemente, cuando ya se trata además del tema sentimental de judíos, y si son judíos de origen sefardí, pues realmente las sensaciones a veces son no solo para ellos, también para mí, porque yo he visto a gente emocionada cuando yo he cantado, y eso evidentemente me emociona a mí, pensar que lo que yo canto les recuerda lo que les cantaba su madre, su abuela, y les emociona. Entonces es emocionante siempre, sí. Antonio, ¿cómo lleváis los músicos segovianos, en la patria de Agapito Marazuela, la música sefardí? Bueno, pues sí que va habiendo gente que se va un poquito empapando de estas músicas. Poco, pero cada vez va habiendo gente que se va interesando. Esta ciudad de por sí ya tiene unas cosas, unas connotaciones históricas y musicales también, con el cancionero que hay de la catedral. Y bueno, pues hay una serie de riqueza, de época, de esta época, de estos siglos, que es bastante desconocida por un lado y bastante interesante, ¿no? Entonces es un reto. Sin duda es todo un lujo que dentro de la oferta turística de la judería de Segovia se os escuche a los dos cantar canciones y melodías sefardí, pero vosotros os dedicáis a la música. Sí, sí. Nosotros somos parte de un grupo más grande que se llama Algarabía y que nos dedicamos a la música antigua, medieval, renacentista y sefardí. Siempre hemos tenido un apartado para la música sefardí desde el año 2003. María, en alguna ocasión, cuando estás acompañando en la ruta por la judería a miembros de una comunidad judía de cualquier parte del mundo y te han escuchado cantar, ¿conocen la letra? Sí, sí, en alguna ocasión, sobre todo recuerdan las melodías, porque, bueno, el tema de los sefardíes es complicado, ¿no? Han ido perdiendo a veces, son sus abuelas, sus madres, como mucho, entonces recuerdan palabras, recuerdan melodías, pero sí, a veces sí que se han incorporado a cantar el estribillo, sí. Damos un salto de 3.000 kilómetros de distancia. El protagonismo se lo va a llevar una raza de cerdo europea, el mangalica. Fue un segoviano quien impidió que desapareciese esta especie que forma parte del patrimonio genético del porcino europeo. Nosotros le seguimos hasta la ciudad de Budapest para ser testigos de cómo el gobierno húngaro condecoraba a Juan Vicente Olmos por haber salvado a los mangalica de este país. Tras recibir la máxima distinción por parte del gobierno magiar en el Ministerio de Asuntos Exteriores, nos desplazamos a una de las 3 granjas que la empresa cárnica Montenevado tiene en este país. Allí nació esta curiosa historia de un cerdo lanudo y rizoso con cara de oveja. Juan Vicente, era verdad. Estoy en Hungría, en una de las granjas de raza mangalica. Cuando tú llegaste aquí, hace 25 años, ¿cuántos ejemplares de estos había? Pues hace 25 años conseguimos recoger en un primer momento 40 ejemplares por toda Hungría. Después, gracias a un banco genético que mantenía el Estado, conseguimos ampliarlo a unos 120 animales. Ha pasado un cuarto de siglo. ¿Cuántos ejemplares de mangalica tenemos ahora en Hungría? Pues hombre, todavía está lejos de lo que históricamente fue, porque ten en cuenta que hace más de 100 años había casi 2 millones de animales. Cuando llegamos nosotros, como te digo, había menos de 200. Hoy por hoy estamos ya en unos 30.000 animales y realmente está bastante estabilizado. Es aproximadamente la cantidad que prevemos tener en el futuro con pequeños crecimientos. Juan Vicente, tiene que haber algo asombroso, para que haya tenido que pasar 25 años, se haya tenido que rescatar una raza, se haya demostrado la viabilidad de esta carne grasa para la elaboración de productos curados. ¿Qué tiene la raza mangalica? Pues lo que tiene que tener una buena carne para producir un jamón de calidad. Necesita sobre todo grasa, necesita madurez, necesita que el cerdo se críe en bastante tiempo, que no sea un cerdo rápido como los cerdos industriales que hay en España, en Europa sobre todo actualmente, y sobre todo infiltración. Todos esos factores juntos
permiten que el jamón se pueda curar durante 2 o 3 años y sacar toda su potencialidad y todos sus aromas. Supongo que es una pregunta a la que habrás tenido que contestar en más de una ocasión durante estos años. La raza mangalica, esta granja, ¿se puede aclimatar a la tierra de Segovia? Seguramente sí, nosotros tenemos siempre allí una pequeña población para enseñar a los amigos, como tú bien sabes, y se adaptan. Lo que pasa es que realmente el animal está adaptado a este clima, es donde mejor está, donde más cerca tiene sus recursos naturales y su alimentación, que es principalmente el maíz, donde más fácil es conseguirlo, con lo cual es el mejor hábitat para él aquí. ¿Cuántas granjas tiene Montenevado en Hungría? ¿Y todas ellas mantienen parte de la arquitectura tradicional húngara? Tenemos actualmente 3 granjas en Hungría. La primera es Semut, la más antigua. En ella tenemos aproximadamente unos 500 animales actualmente. En esta granja que estamos ahora es Niribroin, es la que utilizamos sobre todo como reproducción, donde tenemos las madres, y aquí estamos con unas 600 madres y una capacidad de cebo de unas 1000 unidades aproximadamente. Y luego tenemos a unos pocos kilómetros de aquí otra granja en Nirtas, donde cebamos unos 6.000, 7.000 cebos al año aproximadamente. Hemos intentado mantener en todo lo posible lo que ya teníamos, el sistema tradicional de cría de Hungría del mangalica, que es con los patios para que los animales estén en el exterior, que les encanta salir, incluso cuando está nevando son felices y están muy bien preparados para la nieve. Lo único que hicimos fue una nave nueva preparada para las parideras, para los nacimientos, porque es la fase más delicada y donde creemos que hay que invertir más para los primeros momentos de vida del animal. El sueño de recuperar la raza mangalica ya es una realidad. ¿Algún día podríamos asistir a la cultura del jamón y del consumo del jamón curado de mangalica en Hungría? Es difícil, es una de las principales razones por la que el mangalica estuvo a punto de desaparecer, es que aquí no existe nuestro jamón ibérico, no existe el concepto de jamón ibérico. En España, como sabes, en el 63 aproximadamente el ibérico estuvo en su mayor crisis, estuvo a punto de desaparecer, muy lejos de lo que le pasó al mangalica, pero pasó una crisis importante. Pero existía el jamón ibérico, existía ese orgullo nacional, ese producto tan maravilloso que tenemos, que fue lo que tiró del animal y lo salvó. Aquí en Hungría no existía ese producto, con lo cual tuvimos que venir nosotros para rescatarlo de alguna manera. Yo creo que es difícil, hombre, con el tiempo Hungría llegará a apreciar el jamón curado, pero están demasiado acostumbrados a embutidos con bastante condimento, con mucha paprika. El jamón es demasiado sencillo, un sabor demasiado natural posiblemente para ellos, y creo que va a llevar tiempo. Días después de la visita a las granjas de cerdo mangalica en Hungría, nos volvemos a encontrar con Juan Vicente Olmos, pero esta vez en casa, a los pies del acueducto. Será en el emblemático mesón de Cándido el escenario del reencuentro. Juan Vicente, estamos a mucha distancia, ¿no?, de las granjas de Hungría. Pues aproximadamente a 3.000 kilómetros, o sea que no están cerca. Muy bien. Bueno, ¿qué tal la resaca de los acontecimientos? Pues bien, pues ha sido emocionante, ya sabes, nos ha felicitado todo el mundo, un acontecimiento con cierta trascendencia, y bueno, pues desde el punto de vista personal, pues emocionante, y bueno, pues un reconocimiento para toda nuestra familia, pues muy importante. Que el gobierno de una nación europea, en representación de sus habitantes, te premia por haber salvado una raza, una parte de sus señas de identidad. Eso te tiene que llenar de orgullo, ¿no? Desde luego yo creo que es algo de lo que me siento muy orgulloso, y especialmente como país, como España, creo que nos tenemos que sentir muy orgullosos de haber dado este paso, de recuperar una raza que de alguna manera también enriquece nuestro patrimonio gastronómico, que ya es bastante bueno, y de hecho por eso es una de las principales razones por la que España y nosotros concretamente hemos ayudado a la recuperación de este animal. ¿Es cierto que Montenevado es la tercera o de las 3 más importantes industrias cárnicas que exporta jamones a Estados Unidos? Somos más que eso, yo diría que somos la primera empresa cárnica. Tenemos casi una tercera parte de todo el mercado de Estados Unidos. Con lo cual, como somos unas 10 o 12 empresas exportando a Estados Unidos,
pues tenemos, seguramente estemos ahora mismo en la primera empresa de exportación a Estados Unidos. Tu protagonismo vinculado a la raza mangalica no te evita que pertenezcas a la cultura del ibérico español. Por supuesto. Yo siempre digo que como el ibérico de bellota es difícil que haya nada en el mundo. Eso es un manjar supremo y solo el concepto y, bueno, no sé, conoces perfectamente la dehesa y lo que es la bellota, eso es insuperable, eso es lo mejor del mundo. Al menos en la mesa de cata da la sensación que dos cerdos, grasos como es el ibérico y el mangalica, son primos hermanos. Más que por su condición de cerdo graso, el mangalica y el ibérico son de los pocos cerdos del mundo. Ten en cuenta que hay cientos de razas de cerdos en el mundo, y el ibérico y el mangalica son parientes muy cercanos, son los únicos de los pocos cerdos que pertenecen al tronco mediterráneo. Genéticamente son muy semejantes desde el punto de vista de grasa, de prolificidad, fertilidad, de coeficiente de conversión, de todo. O sea, son muy semejantes y desde luego sensorialmente los productos también son muy parecidos. Me contaba tu padre en Hungría estos días que en aquellos años, hace un cuarto de siglo, Budapest no era la ciudad bulliciosa y moderna y europea que hemos visto ahora, y que hubo dificultades. Hubo tantas dificultades, ya sé que lo has contado muchas veces, pero no fue fácil convencer y poner en marcha la recuperación de esa raza. Muy difícil. Allí estaba el país completamente en ruina, las cooperativas estaban totalmente arruinadas, estaban además desorientadas, habían trabajado en un sistema totalmente ajeno al mercado y al capitalismo y estaban totalmente desorientados. Yo inicialmente no iba buscando cerdo, yo iba buscando jamones, la materia prima que nosotros utilizamos, pero cuando intentabas transmitirle allí a aquellas cooperativas lo que tú querías y que les ibas a pagar el precio del mercado, era algo que aunque estuviéramos 5, 6 y 7 horas allí en aquellas salas enormes intentando explicárselo, no llegaban nunca a entender. Además estaban totalmente arruinadas, no tenían recursos, fue una época muy difícil para ellos. Teniendo en cuenta que el cerdo no es patrimonio solamente de Europa, ni de Castilla y León, ni de España, que es patrimonio mundial, y después de tu experiencia, oye, ¿te han tirado los tejos de algún país para recuperar alguna raza de porcino? Ocasionalmente, bueno, con mucha frecuencia tenemos llamadas tanto de otros países como de ganaderos, y como curiosidad pues hemos tenido solicitudes de parte de Laos, en Asia, para intentar aprovechar y rescatar el mulat, un cerdo graso que tiene allí, con características especiales, pero que será muy bueno, pero hay muchas razas en el mundo y bueno, nosotros creo que nos vamos a centrar de momento en el mangalica, que entiendo de alguna manera nos identifica y creo que es bastante difícil encontrar un producto de más calidad que este. Muy bien, pues ha sido un placer acompañarte en Hungría y constatar que era cierto todo lo que nos contabas y nada, felicitarte por ese éxito merecido. Antes de marcharnos de Segovia, vamos en busca de Claudia de Santos. Es la concejala del Ayuntamiento de Segovia. Y a los pies de la estatua del comunero Juan Bravo hablaremos de la importancia de la cultura judía en la ciudad del acueducto en pleno siglo XXI. ¿Qué tiene Juan Bravo para los segovianos? Bueno, aparte de muchas otras esencias, de muchas otras huellas en la ciudad, sin ninguna duda Juan Bravo representa lo mejor de ese orgullo patrio, de ese orgullo nacional, y si la canción reza, y muy bien rezado, desde entonces ya Castilla no se ha vuelto a levantar, Segovia tampoco. Yo creo que Juan Bravo, como digo, cristaliza ese espíritu inconformista que deberíamos cultivar más. Claudia, has elegido este sitio para que charlemos. ¿Por qué? ¿Qué tiene esta plaza? Esta plaza es
la joyita de la corona. Mucha gente dice que es la plaza más italiana de la ciudad. Yo creo que es la plaza más segoviana de Segovia. Tenemos a Juan Bravo, tenemos los leones, la Fuente de los Leones, tenemos las sirenas que iban para sirenas y se quedaron en arpías, pero bueno, es una plaza llena de vida, como veis. Además hemos pillado la hora de carga y descarga y está la ciudad animada. Los turistas vienen enseguida. En esta ocasión nos hemos centrado en la catedral, como envase monumental gigante, y con la huella judía. Después de tantos siglos, ¿qué tal? ¿Se lleva lo judío y lo cristiano? Perfectamente, estupendamente. Yo creo que habéis elegido muy bien. Tú eres consciente de que queda muchísimo más y que Segovia da para más iconos y más programas. Pero precisamente la catedral en los últimos tiempos yo creo que está haciendo una gestión, a mi modo de ver, estupenda de su patrimonio y que ha traspasado mucho más allá de tener la puerta abierta, no solamente la restauración de las vidrieras, pero la subida a la torre, visitas guiadas específicas, perfecto. Y en cuanto a la huella judía, ¿qué te voy a decir? Sin ninguna duda somos una de las juderías más potentes porque conserva y perfectamente restaurado el barrio como tal, porque disponemos de un recurso increíble como es el cementerio judío. ¿Cómo ha respondido el turista a esa huella judía y de qué manera la comunidad judía es consciente de lo que estáis haciendo en Segovia? La respuesta del turista estupenda y de la respuesta de la comunidad judía, ¿qué voy a decir? Somos los niños mimados, y lo digo con muchísimo cariño, de la Embajada de Israel, del centro Casa Sefarat, Centro Sefarat Israel, de la comunidad judía de Madrid. Nuestra relación con ellos es constante, fluidísima. Por lo que veo, la huella judía es tan rentable como el acueducto o la propia catedral. Sin duda, es rentable con esa doble rentabilidad de fuerza y esfuerzo y beneficio turístico en el sentido monetario del término, pero es tanto más rentable en el sentido de la recuperación de la identidad de nuestra historia, que durante tantos años ha estado, si no escondida, poco valorada. Hablando de identidades, recientemente un paisano tuyo, un segoviano de Carbonero el Mayor, ha sido condecorado por un viejo país europeo por salvar una raza de porcino de la extinción, Juan Vicente Olmos. Oye, ¿a ti qué te parece eso? Pues a mí eso me llena de orgullo, pero vamos, no sé si se me nota, pero me sale por aquí. Por otro lado, ¿ves? Esa es una otra faceta también en la que Segovia fue pionera. El primer discurso sobre Europa, Andrés Laguna y Segovia. ¿Qué decir de Carbonero el Mayor? Pues que es mucho más mayor desde que hay mangalicas, desde que hay gente dispuesta a salir del terruño, con la visión del terruño y traer riqueza y diversidad aquí. En Hungría ya lo están preparando, supongo que en Segovia habrá algún día una estatua para un cerdo mangalica. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hasta aquí el Arcón de esta semana. Una vez más hemos abierto solo unas páginas del libro de Segovia que os invitamos a releer en cualquier tarde de estas. También os recordamos que en el canal de YouTube de Castilla y León Televisión tenéis toda la colección de arcones. Su revisión os permitirá conocer mejor esta tierra, que es la mía y la vuestra. Hasta la próxima semana.